Esa noche, las viejas y desgastadas paredes de Briarwood Hall oyeron un grito, uno que se disolvió en el viento, y nunca más se volvió a escuchar. Pero la verdad detrás de ese grito, tiabra io, supona io qualto, si a donde siente, se escondía en las sombras, una casa envuelta en sus propios misterios, y un secreto que siempre estuvo a la vista, pero que nadie vio. Esta noche, cada pared vieja, cada corredor silencioso, y cada puerta cerrada darán testimonio de las verdades que solo una persona alguna vez supo, pero esa persona ya no está viva. El carro se tambaleó violentamente sobre los adoquines irregulares, cada impacto discordante era tragado por el implacable viento que aullaba a través de las ramas esqueléticas, retorciéndose sobre la carretera. Las hojas muertas, quebradizas y sin vida, bailaban en espirales frenéticas antes de asentarse en la tierra húmeda, solo para ser perturbadas nuevamente por la próxima ráfaga cruel. Una espesa niebla se deslizó a través del campo, rizándose alrededor de las ruedas y los cascos como zarcillos fantasmales, aferrándose al aire con una persistencia antinatural. Y más allá de esa niebla, Briarwood Hall se alzaba, una silueta de quietud contra el cielo negro como la tinta, sus muros de piedra ahogados en hiedra, cargando con el peso del tiempo. La estructura no daba la bienvenida, soportaba, desafiando los años y susurros, una reliquia de un pasado que se negaba a descansar. Sus ventanas altas y apagadas se miraban unas a otras, oscuras e impenetrables, como una presencia vigilante que había sido testigo de cosas que era mejor olvidar. El carruaje de la señorita Agatha Marple se detuvo ante las imponentes puertas de hierro de la finca. Su filigrana oxidada se torcía en una grotesca apariencia de elegancia. El caballo, inquieto ante algo invisible, golpeaba el suelo con los cascos, su aliento ascendía en el aire frío como humo espeso. Incluso antes de bajar del carruaje, la señorita Marple podía sentirlo. El silencio opresivo, la forma en que el aire mismo parecía dudar dentro de estos terrenos. El silencio tenía un peso, y aquí, se aferraba a ella como una segunda piel. El mayordomo emergió de las sombras. Su postura era rígida, su rostro ilegible, como si hubiera aprendido hace mucho tiempo que expresar algo dentro de esas paredes era invitar a algo desagradable. No se inclinó, no la saludó más allá de un escueto asentimiento, simplemente se volvió, y la condujo hacia el interior. Allí esperaba el verdadero silencio. Cruzar el umbral era como entrar en otro mundo, uno suspendido en el tiempo, donde cada centímetro del espacio contenía los ecos de las cosas que nunca se dijeron. El aire de la mansión sostenía una extraña mezcla de aromas, el almizcle de madera envejecida, los rastros persistentes de lavanda seca, y algo más, algo débil, esquivo, pero empalagoso, como el fantasma de un perfume que hacía mucho tiempo se había desvanecido. La lámpara de araña brillaba sobre su cabeza, su luz se refractaba en el mármol pulido del gran foyer, pero no había calidez en su brillo. La alfombra bajo sus pies era gruesa, amortiguando sus pasos, permitiendo que el silencio permaneciera imperturbable. Un reloj lejano marcaba el tiempo con ritmos lentos y deliberados, cada segundo se estiraba más de lo que debía. Su mirada se alzó, y se fijó en el gran retrato sobre la escalera, una pieza masiva, su marco dorado opaco por la edad. Los sujetos eran dos jóvenes, gemelos, sus expresiones serenas, sus trajes impecables, pero algo en sus sonrisas, algo en la rigidez de sus rostros, en la precisión de cada pincelada, sugería control en lugar de comodidad. Sin embargo, no fueron ellos los que captaron la atención de la señorita Marple, fue lo que acechaba entre ellos, una sombra, un borde, una presencia, que no debería estar allí. A primera vista,
podría haberse descartado como una imperfección en el barniz de la pintura, un antiguo trabajo comenzando a decaer, pero la señorita Marple sabía mejor. Alguien había estado allí, alguien había sido pintado, y después, borrado, y no lo suficientemente bien. Sus dedos se apretaron alrededor del dobladillo de su abrigo, mientras un escalofrío se arrastraba lentamente por su columna vertebral. Ella no creía en accidentes, no después de años viendo cómo los detalles más pequeños e inocuos podían desentrañar vidas enteras. Había visto demasiado, había aprendido demasiado bien, que lo que la gente intentaba borrar era, a menudo, lo que más importaba. Se giró de la pintura y continuó por el corredor. Sus pasos eran tragados por la profunda quietud. El pasillo se extendía delante de ella, imposiblemente largo, lleno de más retratos, más rostros congelados en el tiempo. Sus ojos pintados la seguían. Y entonces lo vio de nuevo. Una segunda pintura, los mismos hermanos, pero esta vez, sus expresiones eran distintas, más tensas, sus posturas, más rígidas, y allí, acechando en el borde del marco, apenas perceptible bajo las capas de pintura, una mano, una cara, una figura. La señorita Marple exhaló lentamente. Su aliento era estable. Esto no era un truco del tiempo. Esto era deliberado. Algo en esta casa había sido ocultado, y ella acababa de encontrar el primer hilo, esperando ser tirado. El corredor parecía alargarse ante Marel, su silencio espeso y atento, como si la casa misma estuviera esperando. Si había algo que ella sabía con certeza, era esto: esta casa tenía un secreto, y no iba a revelarlo sin pelear. La pesada puerta de roble al final del pasillo estaba apenas entreabierta. Una invitación, o una advertencia, o no podía decirlo. El aroma de la madera vieja se mezclaba con algo más, algo débilmente metálico, óxido en las bisagras, o algo más, pero no era solo el viento. La mansión respiraba, lenta, controlada, como si algo vivo acechara en sus paredes, algo paciente. Marel se agachó, deslizando sus dedos enguantados sobre el marco de la puerta. Había aprendido que los detalles más pequeños podían desentrañar las mentiras más grandes. El polvo aquí no era el simple abandono del tiempo, no, era más fino, como talco, manchado en líneas deliberadas, justo al lado del pestillo. No era un descuido, era una señal. Alguien había perturbado esta puerta, y quería que se notara. Un mensaje, un engaño, o una advertencia. Marel se enderezó, su mirada se fijó en el mango de latón. El polvo allí estaba desplazado, pero solo un poco. Un error de cálculo, o un mensaje deliberado. Ella lo memorizó todo. Cada mínima perturbación, cada ondulación en el estanque. Había demasiadas señales, demasiados detalles esperando ser descubiertos. El viento aulló a través de las altas ventanas, y el silencio de la mansión absorbió cada sonido. Cada detalle contaba, y ella estaba lista para descubrirlos todos. Apilado, cada momento estirado, y la tensión se colocaba como el polvo que se asentaba en las esquinas olvidadas. El salón estaba cálido. El fuego parpadeante lanzaba sombras cambiantes a lo largo de la madera pulida y los lujosos sillones. Sin embargo, el calor no hacía nada para aliviar el peso invisible que presionaba contra el aire. Marel se sentó junto a la mesa baja y redonda. Sus dedos se acurrucaron alrededor de una taza de porcelana. El aroma del té negro, fuerte e intenso, se enroscaba en el silencio. Frente a ella, la familia Winter se reunió. Su presencia era más formal que familiar. Lawrence, el gemelo sobreviviente, se sentó junto a su esposa. Su compostura era demasiado precisa para la hora tardía. Su ropa, impecable. Sus expresiones, ensayadas. Frente a ellos, Sir Julian Blake, el patrocinador financiero de la familia, descansó en su silla,
su brandy girando en movimientos lentos y metódicos. Sus ojos, aunque relajados, siempre estaban observando, y a su lado, la doctora, Evelyn Montague, mantenía sus facciones afiladas sin traicionar más que cálculos, sus pensamientos, moviéndose en giros medidos y deliberados. La conversación en la habitación era ligera, pero la corriente subterránea era todo lo contrario. Había algo forzado en sus risas, algo demasiado cuidadoso en la forma en que sus miradas parpadeaban, evitando el contacto en todos los momentos equivocados. El silencio entre sus palabras hablaba más fuerte que las bromas que compartían. Dígame, señorita Marell. La voz de Sir Julian atravesó el aire con suavidad y precisión. El tono de alguien acostumbrado a controlar una habitación. ¿Encuentra estas viejas casas tan sofocantes como yo? La mirada de Marell permaneció en su taza de té por una fracción de segundo más. Sus dedos tocaron ligeramente el borde antes de encontrarse con la mirada de Sir Julian, con una sonrisa tranquila. Las encuentro pacíficas, respondió, su voz suave deliberada, pero lugares como este tienen un ritmo propio, ¿no cree? Una forma de recordar lo que otros eligen olvidar. Loren se rió, pero el sonido fue frágil, forzado. Las paredes no hablan, a menos que hayas estado aquí demasiado tiempo, por supuesto. La expresión de Marell no cambió. Oh, no sé, murmuró, dejando su taza de té con cuidadosa precisión. Creo que las paredes recuerdan. Una casa que ha permanecido tanto tiempo, ha visto más de lo que pensamos. El ambiente en la habitación cambió, apenas perceptible, pero presente. La sonrisa de Sir Julian se endureció, su mirada parpadeó, primero hacia Lawrence, luego de regreso a Marell. Los otros no dijeron nada, pero el silencio en su quietud hablaba demasiado. ¿Cree en los recuerdos entonces? La voz de la doctora Montague fue medida desinteresada en la superficie, pero con un filo oculto. Marell inclinó la cabeza, considerando. Creo en las cosas que se niegan a ser olvidadas, dijo simplemente, y en ese instante, lo supo. Esta casa no solo contenía la respiración, estaba esperando que alguien escuchara. La pesada quietud de Blackthorn Manor era engañosa. El silencio cubría sus grandes pasillos como un velo opresivo, pero debajo de él, algo se agitaba. La inspectora Eleanor Grace permanecía en el umbral de la biblioteca. Sus ojos, afilados, rastreaban la luz parpadeante de las velas que apenas iluminaban la habitación cavernosa. El aroma de viejo pergamino se mezclaba con otro más penetrante, más metálico, cobre, sangre. La habitación estaba en perfecto orden, salvo por el cuerpo desplomado sobre el gran escritorio de roble. La superficie pulida estaba mancillada por una sola mancha rojo brillante. Nathaniel Hawthorne, el patriarca de la finca, no había muerto pacíficamente. Su cabeza descansaba en un ángulo antinatural, sus ojos, congelados en un instante de realización. ¿Qué había visto antes de que la muerte lo reclamara? Sin embargo, lo más escalofriante era la puerta, atornillada desde el interior. No había entrada forzada, no había ventana rota, no había signos de lucha, un misterio perfecto de habitación cerrada, pero Eleanor lo sabía mejor. Los crímenes perfectos no existían. Las sombras bailaban sobre las estanterías imponentes, proyectando una presencia silenciosa que agregaba peso al ya incómodo silencio. Afuera, en el pasillo, la familia Hawthorne se había reunido, sus expresiones, cuidadosamente compuestas, pero sus manos inquietas, sus dedos entrelazados, los brazos cruzados demasiado firmemente, y esas miradas intercambiadas como secretos susurrados. El aire entre ellos estaba estirado, frágil, como si una sola palabra pudiera romper la ilusión de calma. Curioso, murmuró Eleanor, avanzando. Su mirada barrió la habitación,
absorbiendo cada pequeña pista. Un libro, a medio sacar de la estantería. Una vela, apagada, cerca de la ventana. Y la silla, ligeramente apartada, como si alguien se hubiera levantado demasiado rápido, o se hubiera sorprendido por algo, o por alguien. Sus dedos enguantados rozaron el borde del escritorio. Una fina capa de polvo, no era polvo, era algo más fino, ubicado intencionalmente, una trampa, una advertencia. Antes de que pudiera analizarlo más, un chillido perforó el silencio, un sonido crudo, desgarrador. Desde el pasillo, el eco de terror reverberó por toda la casa. Una segunda víctima. No, Eleanor reconoció la voz. Amelia Hawthorne. Alguien había descubierto la verdad, antes que ella. Eleanor giró bruscamente. Los largos pasillos de la mansión se extendían frente a ella como las fauces de una bestia viva. El juego estaba lejos de terminar. La casa contenía la respiración, y Eleanor tenía la intención de ser la que la hiciera exhalar. El peso de lo que había sucedido era sofocante. Lady Eleanor Ashford se puso rígida. Sus manos se apretaron con fuerza ante ella. Su expresión era una máscara de dolor cuidadosamente compuesta. ¿O fue algo más? Julian Ashford, el hermano menor, paseaba por el umbral del estudio. Sus dedos golpeaban un ritmo ansioso contra su antebrazo. Y luego estaba Charlotte, la ama de llaves, su rostro ceniciento, sus labios presionados en una delgada línea, como si hubiera esperado esto. Los agentes llegaron. Sus uniformes crujientes resultaban demasiado severos contra la elegancia de la mansión. Su presencia revolvió el aire como una piedra cayendo en aguas quietas. Sin signos de entrada forzada, murmuró uno de ellos, echando una mirada hacia Evelyn. Bloqueado desde adentro, atornillado, de ninguna otra manera dentro o fuera. Un crimen perfecto, si tal cosa existiera. Pero Evelyn sabía la verdad. La perfección en el asesinato era una ilusión. En algún lugar, escondido entre las sutilezas de esta sala, estaba la respuesta. Su mirada volvió a la forma inmóvil de Lord Ashford, al brandy intacto a su lado, al puño de su manga, donde una leve mancha de tinta insinuaba algo inacabado. Y luego, un sonido, afilado, repentino, un jadeo, vino del pasillo. Los murmullos de la familia cesaron, sus cabezas se volvieron al unísono hacia la fuente. Charlotte, su mano aplaudió sobre su boca. Sus ojos, muy abiertos, reflejaban algo entre el horror y la realización. Evelyn dio un paso adelante. Su voz fue tranquila, pero firme. ¿Qué es? Charlotte dudó, como si algo luchara dentro de ella. Algo que no había querido revelar. La casa contenía la respiración, esperando, pero Evelyn no esperó que las respuestas vinieran a ella. Las arrancaría del silencio, hilo a hilo. Cualquiera que fuese el juego que se había jugado aquí, si va lejos de terminar. La biblioteca de Blackwood Manor era un mausoleo de silencio. Sus imponentes estanterías lanzaban largas sombras contra el tenue resplandor de los apliques en la pared. La inspectora Eleanor Graves dio un paso adelante. Sus afilados ojos escaneaban la habitación con una precisión meticulosa. La pesada puerta de roble detrás de ella permanecía atornillada desde el interior, su pestillo de hierro firme, sin tocar, un sello perfecto. Un rompecabezas imposible. Sin embargo, dentro de ese espacio impenetrable, Nathaniel Blackwood se sentaba inmóvil en su silla, su mirada sin vida congelada en un momento de comprensión que nunca llegó. Su mano derecha descansaba sin fuerzas contra el escritorio de caoba pulida, los dedos acurrucados, apenas un instante antes de alcanzar la botella de tinta volcada a su lado. La mancha oscura sangraba sobre una carta inacabada. El vaso de whisky, intacto, se mantenía inmóvil. El líquido ámbar proyectaba ondas fantasmales bajo la luz parpadeante de las velas. Pero fue la tranquilidad de la escena
lo que más desconcertó a Eleanor. No había signos de lucha, no había marcas de garra desesperadas, no había papeles dispersos, la muerte había venido suavemente, y sin embargo, el método era todo menos amable. Sus dedos enguantados rozaron el borde del escritorio, su mente ya desmantelaba la imposibilidad ante ella. Había polvo en el pestillo, demasiado, excepto por una sola mancha deliberada, como si alguien lo hubiera tocado con una intención cuidadosa. Un error, un susurro de descuido, que arruinó un crimen perfecto. Eleanor se giró ligeramente, su mirada se deslizó hacia las vastas estanterías alineadas en el estudio. Sus lomos envejecidos permanecían intactos por el caos del momento, pero ahí, en el tercer estante, a la izquierda, una delgada astilla de espacio donde un libro había sido retirado y devuelto apresuradamente, mal alineado. El pulso de Eleanor se aceleró con la revelación. La ama de llaves, la señora Pembroke, flotaba cerca del umbral, sus manos arrugadas temblaban mientras torcía un pañuelo entre sus dedos. Lockett, Miss Graves, murmuró. Desde el interior, tal como lo encontramos. El salón más allá estaba vivo con susurros apagados. La familia Blackwood se reunió en un temor incierto. Theodore Blackwood, el heredero, con una expresión tallada en piedra, sus ojos azules y legibles. Beatriz, la hermana de Nathaniel, su compostura habitual fracturada bajo una máscara de dolor educado. Y Henry Alden, el socio comercial del difunto señor. Su expresión traicionaba la inquietud de un hombre que sabía más de lo que dejaba entrever. Eleanor volvió su mirada hacia la habitación, dejando que el silencio contara su historia. Había algo invisible aquí, algo que se aferraba al aire. Se movió hacia la chimenea. Las últimas brasas ardían en la rejilla, y allí, entre las cenizas, un fragmento de pergamino, apenas consumido por las llamas. Eleanor se arrodilló, recuperó la delicada chatarra. Su aliento era estable, mientras leía las palabras entintadas que apenas habían escapado de la destrucción. Él lo sabe, la puerta estará cerrada. No confíes en nadie. Una sonrisa lenta y conocedora tocó sus labios. La puerta cerrada nunca estuvo destinada a mantener a un asesino fuera. Fue creada para mantener un secreto dentro. Eleanor se puso de pie, girando hacia los ojos observadores más allá del umbral. La puerta se abrirá, dijo, su voz tranquila pero absoluta. Y entonces, descubriremos quién hizo todo lo posible por hacernos creer lo imposible. Lanzó una última mirada a la expresión congelada de Nathaniel, a los secretos que los muertos ya no podían hablar, pero Eleanor podía escucharlos, susurrando desde las grietas y las sombras, y ella los escucharía. Moviéndose a través de los pasillos, absorbió las pequeñas traiciones de la casa. El reloj del abuelo había sido detenido, su péndulo inmóvil, como si el tiempo mismo hubiera retrocedido desde el momento de la muerte. Se dibujó una sola cortina, donde las demás estaban abiertas, protegiendo la luz, la luna de lanzar su brillo en el escritorio debajo de ella. Alguien se había sentado allí recientemente. El polvo, perturbado, la tinta del secante, ligeramente corrida, se encontró en el estudio una vez más. Su mirada recorrió el gran retrato sobre la repisa de la chimenea. Lord Whitmore, severo e inflexible, flanqueado por su hermano muerto hace mucho tiempo y, allí, una sombra, un espacio donde alguien más debería haber estado. La pintura era desigual, una inconsistencia sutil en los trazos magistrales. Eleanor se acercó más, su aliento estable, su pulso acelerado con la tranquila emoción de la revelación. Una tercera figura había estado allí. Ahora, borrada, por el tiempo, o por la intención, trazó el borde del marco. Sus dedos encontraron el surco más pequeño, un lugar donde se había quitado una placa. Alguien había tratado de borrar a una persona del legado de Whitmore,
¿Pero por qué? Y lo más importante, ¿quién? Eleanor giró cuando el suelo detrás de ella crujió. El mayordomo, Holloway, se paró en la puerta, su rostro, impasible, pero sus manos estaban apretadas con fuerza a sus costados. «Está todo en orden, Lady Whitmore». Su voz era baja, controlada, demasiado controlada. Sus labios se enroscaron. «Apenas un poco, o nada lo está, Holloway». Su mirada volvió al retrato, a la figura perdida que aún persistía en su mente. Pero la verdad tiene una forma de revelarse, a su debido tiempo. Pasó junto a él, sus pasos medidos, su mente ya entrelazando las piezas, el veneno, el nombre perdido, la figura borrada, una muerte que se había planeado mucho antes de que la primera gota tocara los labios de Lord Whitmore. Lo había visto antes, familias atadas no por amor, sino por secretos, y los secretos, como siempre, tenían una forma de desmoronarse. La noche se había asentado sobre Blackwood Manor, lanzando sombras largas y arrastradas que se deslizaban por los pasillos, como susurros silenciosos del pasado. Eleanor Greaves se paró en el tenue brillo de la única lámpara parpadeante de la biblioteca, sus dedos enguantados recorriendo el borde del pesado escritorio de roble. Horas antes, Edmund Blackwood había sido encontrado muerto allí, su cuerpo, frío, sus ojos, congelados en una expresión de comprensión. El caos inicial había pasado, pero el silencio que quedaba, estaba lejos de ser pacífico. Era del tipo que cargaba secretos, del tipo que pulsaba con el peso de lo no dicho. El aroma del viejo pergamino y la madera pulida flotaba en el aire, mezclado con algo más sutil, el débil rastro metálico de la muerte. Eleanor exhaló lentamente, su mirada escaneando la habitación. Cada detalle importaba, el tintero, fuera de lugar, la ligera perturbación en el polvo sobre las estanterías, la cortina, a medio cerrar, justo lo suficiente para permitir que la luz de la luna iluminara el retrato sobre la chimenea. Un retrato de tres figuras, Edmund Blackwood, su hermano, Charles, y una tercera persona, apenas visible, casi borrada por los años, o por manos cuidadosas. Alguien había tratado de eliminar a esta persona de la historia. La pregunta era, ¿por qué? Y, más aún, ¿qué conexión tenía con la muerte de Edmund? Se movió con precisión, sus pasos insonoros sobre la alfombra. Sus dedos recorrieron el marco del retrato, sintieron un pequeño surco. Allí había habido algo, una placa, quizás, un nombre, un título, desaparecido. Su mente repasó los detalles, la inquietud entre los sirvientes, las miradas robadas entre la viuda de Edmund y el solitario médico de la finca, el leve temblor en las manos de Charles Blackwood, cuando mencionó el estudio cerrado, y la cerradura, sellada desde dentro, una ilusión perfecta de imposibilidad, pero con un solo error. El polvo alrededor del pestillo había sido perturbado, no de la manera en que lo haría un manejo descuidado. No, era deliberado, meticuloso. Alguien se había asegurado de que pareciera insignificante. Un engaño dentro del engaño. Eleanor se volvió hacia el escritorio, abrió el cajón superior. Todo estaba en orden, demasiado ordenado, excepto por una cosa, una llave, pequeña, adornada, oculta bajo una pila de cartas amarillentas. Sus grabados formaban un intrincado patrón de vides y espinas, algo de belleza, pero también de propósito. Las llaves están destinadas a abrir cosas. Eleanor la sostuvo en su palma. Se sentía usada, desgastada, manoseada demasiadas veces. No pertenecía a ninguna cerradura evidente en la casa. Un compartimento secreto, un pasaje oculto. La idea la hizo sonreír apenas. Entonces, un sonido, mínimo, más allá de la puerta, un crujido apenas perceptible. Alguien estaba ahí. Esperó, dejó que el silencio se estirara. Y entonces, como esperaba, retirándose, silenciosos, calculados,
pero inconfundibles. Alguien la estaba observando. Se deslizó la llave en el bolsillo oculto de su abrigo, y entonces, sonrió. El juego había comenzado en serio ahora. Había algo en Blackwood Manor que alguien había hecho todo lo posible por ocultar. Edmund Blackwood había muerto por ello, pero los secretos, sin importar cuán bien protegidos, tarde o temprano, siempre salían a la luz, y Eleanor Greaves nunca había fallado en encontrarlos. Superiores, pero más allá de eso, había un silencio que llevaba su propia advertencia. Estaba sola en la habitación, pero sabía que no debía confiar en la ilusión de la soledad. Con un aliento tranquilo, abrió el cajón. En el interior, un revoltijo de documentos yacía en desorden, títulos, registros de bienes, cartas olvidadas que el tiempo había amarilleado, pero no borrado. Al principio, nada parecía fuera de lugar, una colección de registros financieros, correspondencias entre miembros de la familia, rastros habituales de un hogar que había perdurado por generaciones. Pero entonces, cuando sus dedos se deslizaron entre los papeles, sus ojos captaron algo que no pertenecía allí. Un registro de nacimiento. Era viejo, el papel delgado y quebradizo con la edad, la tinta desvanecida, pero inconfundible. El nombre estaba allí, Alexander Blackwell. Un escalofrío recorrió su nuca. Había leído todos los registros familiares disponibles. Había estudiado la historia de los Blackwell, en preparación para este caso, pero en ninguna parte se mencionaba un Alexander. Solo había habido 2 hijos, Elías y Reginald, y sin embargo aquí estaba, un tercer nombre, un nombre omitido con cuidado del legado de la familia, borrado, no por descuido, sino con intención. El Blackwell perdido, el fantasma en la casa. ¿Por qué? Tomó el documento, segundo pono anotaciones adicionales, cualquier explicación de por qué este nombre había sido enterrado tan profundamente, que ni siquiera los sirvientes más antiguos de la finca habían oído hablar de él. Dios, nada, solo la condena silenciosa de un nombre arrancado de la historia. Pero entonces, un pliegue en el borde de la página llamó su atención, débil, deliberado, como si el papel hubiera estado oculto dentro de algo más pequeño, un compartimento, un libro con una portada falsa. Pasó sus dedos por debajo del escritorio, presionando suavemente, sintiendo cualquier cosa que cediera. Un clic. El sonido era apenas perceptible, pero ella lo había estado esperando. Con manos firmes, tiró del panel inferior del cajón. Al principio, se resistió, como si se negara a revelar su secreto, pero con una presión firme, cedió. En el interior, descansando solo en el compartimento oculto, había una llave, pequeña, florida, de latón, desgastada por el tiempo y el uso. Los grabados intrincados de hiedra y espinas recorrían el metal como un secreto enredado, demasiado delicada para una puerta. Esto estaba destinado a algo más, algo prohibido. Evelyn la sostuvo en su palma, su mente adelantándose a las posibilidades. Una caja fuerte, un diario cerrado, un pasaje oculto. La finca Blackwell era vasta, demasiado vasta. Sus pasillos se extendían como venas por el cuerpo de una casa que había tragado generaciones enteras. Había demasiados lugares donde algo, o alguien, podía esconderse. Sopesó la llave en su mano, uniendo las piezas del misterio. El nombre perdido, el registro de nacimiento borrado, la llave de algo invisible. Alguien había hecho todo lo posible para mantener este secreto enterrado. Se había escondido Alexander, o este había desaparecido en circunstancias más siniestras. Los Blackwell siempre habían protegido su reputación. Un hijo borrado de la historia solo podía significar una cosa. Su existencia representaba una amenaza, un crujido en el suelo, más allá de la puerta. Evelyn no se movió, no giró la cabeza, pero todos sus sentidos se agudizaron.
Alguien estaba allí, observándola. Permaneció quieta, dejando que el peso del silencio se extendiera, esperando, segundos, largos, sostenidos, y luego, tan suavemente como había llegado, la presencia se retiró. El sonido de pasos sigilosos, entidad, y desapareciendo en los largos pasillos de la casa. Evelyn exhaló lentamente. La llave estaba fría en su mano. Lo que fuera que la familia Blackwell había enterrado, nunca se suponía que debía ser encontrado, pero los secretos, si porta, cuán profundamente enterrados, siempre encuentran la manera de salir a la luz. Y ahora, con la llave en su poder y un nombre que no debería existir, Evelyn sabía que estaba más cerca que nunca de descubrir la verdad. ¿Y quién había estado parado afuera de esa puerta? Ellos también lo sabían. El silencio estaba lleno de sugerencias, cosas no dichas. Sus dedos trazaron las paredes, donde los débiles grabados marcaban la piedra, símbolos usados por el tiempo, apenas visibles en la tenue luz. No eran aleatorios, eran deliberados. Alguien había estado allí antes, y había dejado un mensaje solo para aquellos que supieran dónde mirar. Entonces, justo delante, algo llamó su atención, una perturbación en el polvo, las débiles marcas de arrastre de algo pesado que había sido movido. Se agachó, pasando los dedos por el suelo, o rastreando los patrones de algo empujado, o tirado, a través de ese mismo espacio, lo suficientemente reciente como para sugerir actividad, lo suficientemente antiguo como para haber sido ignorado por cualquiera que no estuviera buscando. Su pulso se aceleró. Esto no era un accidente. La habitación cerrada que había estado investigando, no era solo una curiosidad, era una clave, no hacia un crimen, sino hacia algo más profundo, algo destinado a permanecer oculto. El pasaje se retorció nuevamente, estrechándose, como si la instara a seguir hasta su corazón. La mansión tenía secretos, secretos enterrados desde hace mucho tiempo, bajo la piedra y el silencio. Pero Eleanor Graves nunca había sido de las que permitían que el pasado permaneciera enterrado, y ahora, con la llave en su poder, y el conocimiento de que alguien había estado allí antes que ella, sabía una cosa con certeza: lo que fuera que la esperara al final de ese corredor, no estaba destinado a ser encontrado, pero ella lo encontraría. Eleanor Blackwood se detuvo en el umbral del conservatorio abandonado. La luz de la luna se filtraba a través del cristal, estrangulado por la hiedra, proyectando patrones fracturados en el suelo. El aire olía a tierra húmeda y descomposición. Era una parte olvidada de Blackwood Manor, tragada por el tiempo. Había organizado aquella reunión con Vincent Graves, con sumo cuidado, sabiendo que confrontarlo directamente solo le daría negaciones bien ensayadas. Llegó exactamente como ella esperaba. Su presencia era aguda, deliberada. Permaneció más allá del alcance del tenue resplandor de la linterna. Sus manos estaban en los bolsillos, su mirada, ilegible, pero había tensión en la línea rígida de sus hombros. Señorita Blackwood, saludó con voz suave, medida, una elección inusual de ubicación. Eleanor permitió que una pequeña sonrisa de conocimiento cruzara sus labios. Pensé que era apropiado. Esta parte de la casa, al igual que sus secretos, se ha dejado pudrir. Su expresión no vaciló, pero ella captó la leve contracción de sus dedos. Me has pedido que venga por una razón. ¿Cuál es? Dio un paso más cerca. Sus botas no hicieron el menor ruido sobre la piedra fría. Los pasajes, dijo simplemente, dejando que la palabra flotara en el aire entre ellos, aquellos que permiten moverse por la casa, sin ser visto. Un parpadeo, solo un parpadeo, en su comportamiento cuidadosamente controlado. Has estado escuchando chismes, respondió él, pero la uniformidad de su tono era demasiado forzada. Eleanor inclinó la cabeza, estudiándolo con la paciencia de un depredador acechando a su presa.
Sabías que los encontraría eventualmente, continuó ella, su voz suave, casi persuasiva, y sabías que la puerta cerrada era solo una distracción. El verdadero secreto, y es la casa en sí. No, Vincent exhaló lentamente, como sopesando sus opciones. Estás persiguiendo fantasmas, señorita Blackwood, dijo al fin. Esta casa es antigua, las paredes susurran, servites hablan, pero eso no hace que cada rumor sea cierto. Eleanor dio otro paso adelante. La luz de la linterna tembló, lanzando sombras largas y espectrales entre ellos. Quizás, susurró, pero dime, ¿cómo explicas las marcas desgastadas en la piedra, los pestillos ocultos, la forma en que el aire cambia detrás de las estanterías? El silencio se espesó. ¿O el hecho, continuó ella, de que alguien ha estado usando esos pasajes? La mandíbula de Vincent se apretó. Estás equivocada. Eleanor volvió a sonreír, pero esta vez, no había calidez. Lo estoy, metió la mano en su bolsillo y sacó la pequeña llave de latón que había descubierto tras los paneles de la biblioteca. Brillaba tenuemente a la luz de la linterna. La mirada de Vincent se posó en ella. Fue solo un instante, pero suficiente. Creo que esto te pertenece, murmuró Eleanor. Vi al menos, Mawanosa. Alguien en esta casa, alguien que no quería que se encontrara. Los dedos de Vincent se cerraron en su palma, pero su expresión permaneció compuesta. Estás haciendo suposiciones peligrosas, dijo, su voz, más baja ahora. Una amenaza, una advertencia. Eleanor no podía estar segura. La verdad suele ser peligrosa, respondió, con calma, pero tiene una forma de salir a la luz, por más profundamente que la entierren. Una larga pausa se extendió entre ellos. El viento nocturno sacudió los paneles de vidrio, y entonces, Vincent hizo algo inesperado. Sonrió, no la sonrisa pulida y ensayada que ella había visto antes, sino algo más afilado, divertido, consciente. Ten cuidado con lo que desentierras, señorita Blackwood, susurró él. Puede que no te guste lo que encuentres. Se giró sobre sus talones, y desapareció en las sombras de la mansión, antes de que ella pudiera responder. Eleanor permaneció quieta, la llave, fría en su mano, por primera vez, desde que comenzó a desentrañar este misterio, sintió el peso de algo invisible presionando contra ella. No miedo, aún no, pero sí la certeza de que la casa no solo tenía secretos, estaba observando, y lo que sea que estuviera escondido en su interior, no estaba destinado a ser encontrado. Los pasajes, dijo suavemente, su voz casi un susurro, como si pronunciar esas palabras en voz alta pudiera convocar a los fantasmas que perseguían esta casa, los que permiten que alguien se mueva invisible, los que conducen a habitaciones que no deberían existir. Vincent exhaló, lento y medido, pero sus dedos se crisparon ligeramente contra la madera. Estás equivocada. No. Eleanor metió la mano en su bolsillo y sacó una carta doblada. La tinta estaba manchada, las palabras débiles, pero aún lo suficientemente claras. Esta es de la última persona que trató de descubrir la verdad sobre esta casa. ¿Reconoces el nombre? No, su expresión no cambió, pero el aire en la habitación se volvió denso, cargado de un peso invisible. No sabes en qué te estás metiendo. Ahí es donde te equivocas. Su voz descendió hasta convertirse en un murmullo firme. Sé exactamente en qué me estoy metiendo. La pregunta es, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar para detenerme? El silencio entre ellos se extendió, pesado, vibrante de tensión. El fuego parpadeó en la chimenea, proyectando sombras inquietantes sobre el rostro de Vincent. Sus rasgos seguían siendo ilegibles, hasta que, después de una larga pausa, sonrió, una sonrisa lenta, conocida, inquietante. Algunas puertas, dijo en voz baja, se mantienen cerradas por una razón. Se giró,
caminando hacia la puerta con una facilidad calculada, la clase de calma que solo alguien con el control absoluto podía permitirse. Pero Eleanor sabía la verdad. Lo vio desaparecer por el corredor tenuemente iluminado, su advertencia flotando en el aire mucho después de que él se fuera. Con un movimiento deliberado, se volvió hacia el escritorio. Sus dedos rozaron el frío metal de la llave. La verdad no estaba solo enterrada en esas paredes, estaba esperando, observando, y ella estaba a punto de descubrirla. Esa noche, Eleanor apenas durmió. El viento aullaba contra las ventanas, sacudiendo los cristales como si la casa misma se resistiera a su presencia. En algún lugar de los pasillos, más allá de su habitación, una tabla crujió, un sonido lento, deliberado, como si alguien estuviera parado justo al otro lado de la puerta. Contuvo la respiración, esperó. El silencio se prolongó, demasiado, hasta que el ruido se desvaneció, tragado por la quietud opresiva de la casa. Una prueba, una advertencia. Por la mañana, su resolución era más firme que nunca. Las piezas se habían alineado, las conexiones finales se habían hecho. Había pasado horas revisando mapas y viejos planos de la mansión. El pasaje no era solo un corredor oculto, era una red secreta serpenteando a través de las paredes, conectando habitaciones que nunca deberían haber tenido acceso entre sí. Y entonces lo encontró. Una cámara, sin marcar, invisible en cualquier registro oficial. Se vistió con cuidado, sus movimientos precisos. Su mente trabajaba rápidamente, ya preparándose para el momento en que enfrentaría a Vincent nuevamente. El salón estaba tan grandioso como siempre. Sus oscuros paneles de madera absorbían la luz de la mañana, dándole al espacio un peso antinatural. La familia ya estaba reunida. Sir Julian Blake estaba junto a la chimenea, con su habitual aire de confianza, aunque teñido de algo más, algo vigilante. La doctora, Evelyn Montrose, siempre compuesta, aunque el leve temblor en sus dedos traicionaba su inquietud. Y Vincent, sentado cerca de la ventana, la luz dorada acentuaba los ángulos afilados de su rostro. Sus ojos se estrecharon ligeramente en cuanto ella entró. «Señorita Dorne», murmuró. De vuelta tan pronto, Eleanor tomó asiento con deliberada facilidad. Cruzó las piernas y dejó que el silencio flotara antes de hablar. «Encontré la cámara». El aire pareció inhalar. La tensión en la sala se volvió tangible. Presionaba contra la piel. Vincent no se movió, pero algo oscuro parpadeó en su expresión. Apenas un instante, pero ella lo vio. «Has estado buscando fantasmas, señorita Dorne». Su voz era fría. «Medida, dime, ¿encontraste alguno?» Eleanor sonrió. «Encontré más que fantasmas, señor Bren». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Encontré la verdad». La sala entera contuvo el aliento. En algún lugar del pasillo, el reloj marcó el mediodía, y Eleanor supo, con absoluta certeza, que antes de que terminara el día, alguien en esa casa se rompería. El silencio se asentó como una niebla espesa. La luz de las velas titilaba, proyectando sombras inquietantes sobre las paredes de caoba. Se retorcían, se alargaban, como manos invisibles alcanzando el pasado. Eleanor Grace permanecía inmóvil en la cabecera de la mesa, sus dedos enguantados descansando sobre la superficie pulida. Fuera, la tormenta aullaba contra la gran mansión, como si la casa misma tratara de advertirles. Uno a uno, los miembros de la familia se habían reunido, atraídos por la verdad que Eleanor había desenredado con tanto cuidado. «Bueno, señorita Grace», Lawrence Ashford rompió el silencio. Su voz rasposa traicionaba la tensión que intentaba ocultar. «Nos convocó aquí. Hable de una vez». Eleanor sonrió con calma. «Paciencia, señor Ashford». Su tono contrastaba con la tormenta que rugía más allá de los ventanales. «Todo será revelado a su debido tiempo». La tensión vibraba en el aire.
Sir Julian llenó su vaso de brandy, aunque sus dedos temblaban al llevarlo a sus labios. La doctora Montrose, tan imperturbable como siempre, echó un vistazo furtivo a Lawrence. Sus labios se separaron, como si fuera a objetar, pero luego cambió de opinión. Eleanor esperó, saboreó el momento, dejó que el silencio pesara sobre ellos, que sintieran cada latido, cada resquicio de incertidumbre, y cuando finalmente habló, lo hizo con la seguridad tranquila de alguien que ya había ganado. Cada uno de ustedes ha jugado un papel en ocultar el pasado. Su voz era firme, controlada, pero el pasado tiene una forma de salir a la superficie, sin importar cuán profundo esté enterrado, en el borde, torpe apresurado, un intento de ocultar algo en lugar de preservar. Una tercera figura, una vez, se paró en esa pintura, un tercer hermano, borrado, pero no completamente. El aire en la habitación creció pesado, el fuego crepitó en protesta. Edward Ashford, dijo Helena, el nombre cortando el silencio como un bisturí, un nombre enterrado en los registros más antiguos de la finca, borrado de la historia familiar. Un hermano, el hermano del que no se habla, un hermano, que por todas las cuentas, no debería existir. Una inhalación aguda, miradas evitadas. Helena se tomó su tiempo, dejando que su revelación fermentara antes de presionar más, y luego estaba la llave, y la levantó entre dos dedos, el latón empañado atrapando la tenue luz, pequeña, o restanada, fácil de pasar por alto, pero su propósito, pausa, mucho más significativo. Ella inclinó la cabeza, sus ojos afilados con el peso del conocimiento. No pertenecía a una puerta, pertenecía a algo oculto, algo destinado a permanecer oculto. Ella dejó que las implicaciones se hundieran antes de continuar. Un pasaje, integrado en los huesos de esta propiedad, un corredor invisible, desconocido, excepto para aquellos que lo necesitaban. La reacción fue inmediata, un cambio en la postura, una mirada intercambiada entre Julian y Lawrence, una contracción en la comisura de los labios de Evelyn. Helena siguió adelante, y luego estaba el polvo, dijo suavemente, casi como si se hablara a sí misma. El polvo a lo largo del pestillo de la estantería en la biblioteca, un lugar no tocado durante años, excepto, pausa, saboreando el suspenso, excepto que alguien lo había molestado. Recientemente, dio un paso adelante. Sus tacones hicieron un sonido sutil contra el piso, cada eco puntuando la creciente inquietud en la habitación. Alguien usó ese pasaje, se movió invisible por esta casa, y lo hicieron por una razón. El fuego chasqueó en voz alta, un tronco colapsó hacia adentro, enviando brasas en espiral. Helena dejó que su mirada recorriera la habitación una vez más. Dr. Ashford fue asesinado, dijo con voz tranquila precisa, pero no por la mano obvia. Sus ojos se posaron en Lawrence. Nunca fue sobre Víctor, nunca se trató de riqueza, se trataba de Edward, se trataba de lo que sabía, de lo que representaba. Ella dejó que las palabras se asentaran, y luego, si el golpe final, y alguien en esta sala estaba dispuesto a matar para mantener ese secreto enterrado. La habitación contuvo el aliento. El único sonido era el tic-tac lento y rítmico del reloj del abuelo en la esquina. Cada segundo se estiraba, alargando la tensión, haciéndola aún más insoportable. Y entonces, Lawrence exhaló, una respiración lenta, medida. Su máscara de indiferencia se fracturó, solo ligeramente. Los labios de Helena se curvaron en la sombra de una sonrisa. La verdad se había liberado. Ahora, era solo cuestión de quién rompería primero. El crujido del fuego llenaba la habitación, su luz parpadeante bailaba contra las pesadas cortinas de terciopelo que habían sido cerradas, sellándolos en esta tumba de traiciones susurradas. En el corazón de todos se encontraba Evelyn Graves,
su presencia imponente mientras sus ojos se movían de cara en cara. Cada expresión estaba cuidadosamente controlada, pero todas traicionaban el temor que acechaba debajo. Se habían reunido aquí esperando una resolución. Lo que habían encontrado era mucho más aterrador, el desentierro de algo que debería haber permanecido olvidado. Lord Sebastian Vale mantenía sus manos apretadas a la espalda, su postura compuesta, pero sus dedos se contrajeron con una ansiedad tácita. Lady Vivian Harrington se sentó rígida, sus uñas cavando en la tela de su vestido. La mirada del doctor Ellis Hawthorne se deslizó hacia el decantador de brandy, como si anhelara su consuelo, y luego estaba Julian Blackthorne. Su rostro, usualmente ilegible, reflejaba incredulidad congelada. Sus ojos azules estaban fijos en la figura que acababa de salir de las sombras. Nunca fue sobre la herencia, ¿verdad? La voz de Evelyn cortó el silencio, suave, deliberada. Se trataba de borrado. Las palabras enviaron un escalofrío a través de los presentes. La respiración se contuvo colectivamente, mientras la verdad tomaba forma ante ellos. Una persona puede ser asesinada de muchas maneras, continuó Evelyn, sus pasos resonando en el piso de mármol. Pueden morir por un cuchillo, un arma, un veneno cuidadosamente administrado, pero la muerte más insidiosa, la que no deja marcas ni evidencia, es la muerte de la memoria. Su mirada se encontró con la de Sebastian. Por un instante, algo parpadeó en sus ojos. Reconocimiento, culpa, pero los secretos, murmuró Evelyn, nunca permanecen enterrados. Un sonido rompió el aire, un crujido lento deliberado. Las puertas al fondo de la habitación se abrieron. El hombre que entró llevaba consigo el peso de un pasado que había sido arrancado a la fuerza. Su propia existencia había sido negada. La semejanza era inconfundible. La mandíbula de Sebastian, los ojos penetrantes de Julian, la delicada estructura ósea de Vivian. Era un fantasma, resucitado. Alexander Blackthorne había regresado. El jadeo colectivo fue afilado, cortando la quietud de la habitación. Vivian dejó escapar un susurro ahogado, su mano temblorosa volando a sus labios. Ellis, por primera vez en su vida, se quedó sin palabras. Ni siquiera su precisión médica podía racionalizar lo imposible. Sebastian dio un paso atrás, su rostro pálido, afectado, y Julian no se movió. Sus dedos se endurecieron a sus costados, pero su expresión permaneció inquietantemente en blanco. Su mente trabajaba furiosamente detrás de la máscara. La voz de Alexander, cuando finalmente habló, era cruda, raspada, como un instrumento olvidado durante demasiado tiempo. Dejaron que el mundo creyera que estaba muerto. No fue una acusación, fue una simple declaración de hecho, una que llevaba el peso de años robados. Su mirada aterrizó en Sebastian, luego en Julian, luego, en todos ellos. Construyeron sus vidas sobre mi ausencia. Evelyn dejó que el silencio se asentara, observó, esperó, pero la verdad, susurró, tiene una forma de arañar su camino hasta la superficie. Julian finalmente exhaló. La tensión en su cuerpo cambió, se transformó en algo más, algo ilegible. ¿Por qué ahora? Su voz era más tranquila de lo esperado, sin su filo habitual. Después de todos estos años, ¿por qué regresar? Alexander inclinó la cabeza. Sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. Porque nunca me iba a quedar enterrado. Su voz se oscureció, y porque alguien tiene que pagar. Su mirada se clavó en Sebastian. El fuego crepitó. Afuera, el viento aulló contra las antiguas paredes de Blackthorne Manor. La mentira se había desmoronado. Y ahora, el ajuste de cuentas comenzaría. Largo momento, Graham se quedó completamente quieto. Luego, sin decir una palabra, enderezó su espalda, se cuadró los hombros, y los dejó llevarlo. Mientras lo llevaban, la habitación exhaló, el peso de los años de engaño levantándose, pero no del todo.
las cicatrices permanecerían. Y cuando Eleanor observaba la puerta cerrarse tras el hermano de Ashford, supo que los fantasmas de esta casa aún no habían terminado de susurrar. El gran salón de Ravenshead Manor se encontraba en un silencio misterioso, el peso de sus secretos presionando a los que permanecían. El aire, antes tenso, ahora llevaba los ecos fantasmales de una confesión que había destrozado los cimientos de una familia construida en el engaño. El fuego en el hogar ardía bajo, lanzando sombras parpadeantes que danzaban sobre los muebles opulentos, distorsionando las figuras de los que quedaron atrás, testigos de la ruina de un hombre que había luchado por reclamar un lugar que le había sido negado. La inspectora Helena Locke permanecía inmóvil junto al piano de cola, sus dedos deslizándose sobre la madera pulida. Su mente afilada diseccionaba cada momento de la noche, cada hilo de engaño desentrañado con meticulosa precisión. Al otro lado de la habitación, Víctor Radcliffe se encontraba cerca de la ventana, su silueta recortada contra los jardines iluminados más allá. Su aliento empañaba el vidrio mientras contemplaba su propio reflejo, el alivio de estar libre de sospechas, eclipsado por las heridas que la verdad había dejado atrás. Había sido acusado, señalado como el villano de esta tragedia, pero la verdad lo había exonerado, a costa de la desgracia de su hermano. Exhaló, sacudiendo la cabeza con pesar. Debería haberlo visto, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Debería haberlo sabido. Locke desvió la mirada hacia él, su expresión inescrutable. La culpa es fácil de reclamar en retrospectiva, señor Radcliffe, pero la verdad, rara vez es tan simple. Sus ojos recorrieron la habitación. Lady Eleanor, su rostro pálido, sus labios presionados en una delgada línea. El doctor Whitmore, aún aferrando su vaso de whisky, los nudillos blancos contra el cristal tallado. Y Cecilia Graves, la más joven entre ellos. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, como si llorara algo más profundo que el crimen en sí. Los agentes se habían llevado a Henry Radcliffe. Su paso, antes confiado, se había vuelto mecánico, hueco. Había luchado, había negado, había intentado trasladar la culpa en un último y desesperado acto de desafío, pero al final, la verdad, había sido innegable. Había envenenado a su propio padre. Había utilizado el pasaje oculto tras el estudio, una reliquia de un tiempo olvidado, conocido solo por aquellos que habían crecido entre los muros de este imperio en decadencia. Lo había planeado con precisión, esperando el momento exacto, pero fue un detalle diminuto el que lo traicionó. El polvo perturbado en un viejo pestillo, el sutil aroma de almendras trituradas en el aire, el leve temblor en sus manos cuando se enfrentó a las acusaciones. Locke avanzó lentamente, sus tacones resonando en el suelo pulido. Todos llevamos nuestros fantasmas, dijo en voz baja. Unos elegimos vivir con ellos, otros, sus dejamos supurar, hasta que nos consumen por completo. Su mirada se posó en Víctor una vez más, luego en Lady Eleanor, quien se estremeció bajo su escrutinio. La pregunta ahora, continuó Locke, es, ¿qué harás con la verdad que queda? El silencio que siguió fue denso, cargado de un peso inquebrantable. Lady Eleanor inhaló bruscamente, enderezando su espalda con aquella elegancia aristocrática que siempre la caracterizaba, aunque no podía ocultar la inquietud bajo su fachada. Esta casa nunca será la misma, susurró. Ninguno de nosotros lo será. Víctor apartó finalmente la vista de la ventana, y encontró la mirada de Locke. ¿Y qué hay de Henry? Locke inclinó ligeramente la cabeza, considerando la respuesta. La ley lo juzgará, dijo al fin, pero la historia no será amable con él. Su nombre será susurrado en estos pasillos mucho después de que nos hayamos ido. Y tal vez, ese sea el castigo más verdadero de todos. Las palabras cayeron como un veredicto final.
Y en ese instante, Shade Manor pareció exhalar, aliviando apenas el peso de sus secretos, aunque solo fuese un poco. Cuando Locke se volvió hacia la puerta, el aire nocturno la recibió con un susurro helado. Se permitió un instante de satisfacción. La verdad había salido a la luz, pero cuando cruzó el umbral y se adentró en la oscuridad, supo que los ecos de esta noche perdurarían, susurrando a través de los pasillos de una casa que nunca sería realmente libre. Una inevitabilidad tranquila llenó el aire. La puerta se abrió, y el sonido de los pasos resonó en el espacio. Los últimos vestigios de desafío se habían agotado desde hacía mucho tiempo en la expresión de Elias, mientras lo llevaban hacia adelante, las manos atadas, su porte, antes impecable, reducido ahora a una sombra de lo que fue. Su mirada parpadeó una última vez hacia Dorian, una mirada ilegible, antes de desaparecer tras la puerta. La casa pareció exhalar cuando las puertas se cerraron tras él. La tormenta había pasado, y sin embargo, a su paso, dejó un cálculo más profundo. Dorian dejó escapar un largo aliento, frotándose el rostro con una mano. Puede que se haya ido, dijo en voz baja, pero el daño está hecho. Mercer lo observó por un largo momento antes de hablar. La verdad siempre viene con un precio, señor Blackthorne. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagarlo? Nadie respondió, pero el peso de aquella pregunta se aferró a las paredes de Blackthorne Hollow. Un eco silencioso en una casa donde los secretos habían reinado por demasiado tiempo. El jardín de Ravensegg Manor yacía envuelto en el crepúsculo, sus setos perfectamente cuidados proyectando sombras largas y distorsionadas bajo la luna menguante. El aroma de la tierra húmeda y las rosas marchitas flotaba en el aire, un recordatorio de que la belleza, como la verdad, era fugaz. Evelyn Harrow se sentó sola en el banco de piedra, al borde del jardín. Sus dedos enguantados trazaban la fría superficie mientras su mirada se fijaba en la imponente casa. Su gran fachada no era más que una ilusión, una máscara de estabilidad que ocultaba fracturas profundas. La noche había sido larga, sus revelaciones, más pesadas que las nubes de tormenta que alguna vez amenazaron con lluvia. Ahora, solo quedaba el silencio de la medianoche, el silencio de una casa que, por primera vez en años, no tenía más mentiras que contar. Detrás de ella, el crujido de la grava señaló la presencia de alguien más. Dorian Hall, su silueta, se recortó contra la tenue luz de un farol. Se movía con los pasos cautelosos de un hombre cargado por la comprensión, su mirada pesada con el peso de saber demasiado. ¿Alguna vez te preguntas, murmuró, su voz baja, si la verdad hace más daño que bien? Evelyn se volvió ligeramente, observándolo con una intensidad tranquila. La verdad no destruye, señor Hall, los secretos lo hacen. Dorian exhaló, su aliento visible en el aire frío. Tal vez, pero esta noche vi a una familia colapsar bajo su peso. Sus dedos se crisparon a sus costados, como si intentara aferrarse a algo intangible. Jonathan orquestó cada paso de esto, continuó, cada engaño, cada hilo cuidadosamente tejido que llevó a la caída de su padre, y sin embargo, sacudió la cabeza, apretando la mandíbula. Sigo preguntándome, empujamos demasiado fuerte, forzamos algo a la luz, que habría sido mejor dejar enterrado. Evelyn lo estudió en silencio, su mirada indescifrable. Le das demasiado poder a los muertos, dijo al fin. Jonathan pudo haber sido el arquitecto de esta ruina, pero su padre construyó los cimientos mucho antes que él. Su voz era suave, pero firme. Toda una vida de crueldad, de manipulaciones silenciosas y traiciones ocultas. La verdad no rompió a esta familia, Dorian, solo reveló lo que ya estaba fracturado. Él dejó escapar una risa breve, carente de humor, se pasó una mano por el rostro, y ahora, Evelyn lo miró con calma.
Ahora, recogen las piezas. Oeste las dejan esparcirse. Esa elección es suya. El silencio se extendió entre ellos, un silencio pesado, el tipo que habla de cosas que no se dicen. Detrás de ellos, la mansión se alzaba en la penumbra, sus grandes salones, ahora despojados de pretensiones, su legado una vez prístino, para siempre manchado por lo ocurrido dentro de sus muros. No había vuelta atrás, no había forma de deshacer lo que ya se había puesto en marcha. Evelyn se puso de pie, su abrigo susurró suavemente contra el aire nocturno. La verdad, nunca pide permiso antes de llegar, señor Hall, dijo, su voz ahora más suave, solo espera, pacientemente, hasta que alguien esté listo para verla. Él la miró entonces, y algo parpadeó en sus ojos, algo difícil de descifrar. Tal vez entendía. Oeste tal vez, como la casa tras ellos, necesitaría tiempo para asimilar el peso de lo descubierto. De cualquier manera, la noche estaba en calma ahora, y el jardín, por primera vez en años, estaba en paz.